Hola, buenos días. Bueno, lo primero quiero agradecer a la Universidad del País Vasco la oportunidad que tenemos de organizar este evento y sobre todo esta jornada de reflexión, y en especial a Miren Artaraz, la directora de la Escuela de Empresariales, porque para nosotros en este momento que nos encontramos en una reflexión sobre el modelo de tarifa que tenemos aplicada a la tasa de basuras, como lo vamos a ver ahora, es una oportunidad para poder aprender y reflexionar sobre este tema, ¿no? Entonces, durante estos días no solamente hemos podido ver un marco teórico de la fiscalidad, ¿no?, de la tasa, sino que también hemos visto pues, experiencias prácticas al respecto que nos van a resultar de gran ayuda a este momento de reflexión que nos encontramos, ¿no? En la ponencia que vamos a ver, en un primer momento vamos a ver de forma rápida la normativa a la cual estamos ajustados. Vamos a ver la parte que afecta a los ingresos de la gestión de los residuos y tratamiento. Vamos a ver la parte de los gastos, el estudio de costes. El estudio de costes que nosotros hemos realizado, lo hemos realizado de la mano del catedrático Elio Robleda, lo finalizamos en el año 2009, con lo cual sí que seguimos la metodología de la FEM. Y luego, por último, vamos a ver la relación entre ingresos y gastos y la cobertura que tenemos actualmente del servicio, y acabaré con una serie de reflexiones finales en las que en este momento estamos trabajando. Pasando al primer apartado, tenemos que decir que el servicio de recogida y tratamiento y eliminación de los residuos es un servicio obligatorio que nos lo indica así la Ley de Bases de Régimen Local en su artículo 26.1. Este servicio obligatorio es para aquellos municipios de más de 5.000 habitantes. Igualmente, la prestación de este servicio, la normativa, en nuestro caso la norma foral, la 41 de 1989, lo que nos permite es cobrar una tasa que esté aprobada previamente en la ordenanza fiscal correspondiente. Es decir, que por una parte tenemos que prestar el servicio de forma obligatoria y por otra parte nuestra normativa nos permite gravar esa tasa. A la vez, la propia norma foral, en su artículo 24.2, nos dice que ese gravamen de la tasa nunca podrá exceder el coste del servicio. Y ahí es donde nos encontramos con las dificultades de los estudios de costes que tiene que contener el estudio de costes y que en cualquier caso no puede exceder del coste real. Pero sí que también esta misma normativa, el artículo 22.4, que aquí está prácticamente en su totalidad, hay un apartado en el cual deja muy claro que los costes que tienen que incluirse son los costes directos e indirectos, inclusive los de carácter financiero, amortización del inmovilizado y, en su caso, los necesarios, y ahí es donde está el punto importante, los necesarios para que se garantice el mantenimiento y un desarrollo razonable del servicio. Es decir, que no nos podemos limitar a que nuestros estudios de costes estén simplemente con gastos directos, sino que tenemos que incluir todos estos costes y que además nuestra propia normativa nos lo permite. Después de ver esta normativa, es decir, que por una parte tenemos que incluir todos los costes, que podemos gravar el tratamiento y eliminación de residuos mediante una tasa, vamos a ver en el ayuntamiento cómo financiamos, ¿no?, la gestión de los residuos. Bien, nosotros lo financiamos primero mediante una tasa, que lo tenemos contemplado dentro de la ordenanza 6.3, que se denomina servicio de recogida y eliminación de basuras. Esta tasa viene a ser un tipo de tasa plana, porque al final, aunque no sea una tarifa fija, simplemente se grava a través del uso de la superficie que está en el catastro municipal, del local, de la vivienda, del comercio y la superficie del mismo. Es decir, que lo que tenemos es un sistema tarifario que tipifica cada uno de los bienes que están dentro del municipio por un uso, si es una vivienda, si es un comercio, si es un restaurante,
Si es una clínica, teniendo en cuenta que ese uso es el uso catastral y luego, dependiendo de ese uso, se aplican dependiendo de los metros. Por ejemplo, en el caso de la vivienda, tenemos 3 tarifas para la vivienda. Si el uso del bien es vivienda, hasta 120 metros cuadrados estamos cobrando 51,06 euros al año. Viviendas entre 120 y 200 metros cuadrados estamos cobrando 75,34 euros al año y para viviendas superiores a 200 metros cuadrados estamos girando una tasa de 96,35 euros. La inmensa mayoría de las viviendas, o un porcentaje bastante alto, se encuentran en el primer tramo, es decir, viviendas hasta 120 metros cuadrados, con lo cual, tal y como decía Joseba en su primera diapositiva, la tasa de basuras para una vivienda, para la inmensa mayoría, estamos hablando de 51,06 al año. Por otra parte, otra forma de financiación del servicio lo tenemos recogido dentro de la ordenanza 6.9, donde estamos grabando los vertidos y el tratamiento de los residuos en la planta de tratamiento de biometanización, es que la llamamos de diferentes maneras, la planta de Jundiz, bueno, la planta que nos ha comentado antes Joseba. Y en este caso también lo que es el gravamen de la tasa lo estamos haciendo por el tipo de residuo que entra dentro de la planta o bien entra dentro del vertedero y por el peso. Bueno, tenemos establecidos diferentes precios dependiendo del tipo de residuo. Tenemos residuos industriales, envases, los rechazos, etcétera, pero más o menos un precio promedio de lo que sería esta tasa es de 40 euros por tonelada. Estas son las 2 tasas y ahora vamos a ver más en particular lo que es la tasa del servicio de recogida y eliminación de basuras. Bien, como he comentado, se grava por tipo de uso, con lo cual lo tenemos ahí a la izquierda, viviendas, comercio, bares, alimentación, etcétera, y luego por los metros cuadrados. El importe que ingresamos al año, estos son los datos del año 2011, han sido 9 millones de euros. 9 millones de euros que, como podemos observar, el mayor porcentaje corresponde a las viviendas, es decir, el 89% de las liquidaciones que ponemos al cobro de las 121.000 corresponden a viviendas. Con lo cual, los 9 millones está en su inmensa mayoría soportado por las viviendas y luego el siguiente porcentaje importante correspondería al comercio y ya el resto es más residual. Esta diferencia se puede observar mejor pues bueno, en este diagrama de barras, ¿no?, que aparece a continuación y podemos ver pues eso, que un porcentaje muy alto de lo que son los ingresos por la tasa de recogida al final lo soportan las viviendas y parte del comercio. Si vemos cuál ha sido la evolución en concreto de la tasa de basuras referida al uso de la vivienda de los 10 últimos años, vemos que en el año 2000, por ejemplo, empezamos con 30,68 euros y ahora en el año 2012 estamos con 51,06. El porcentaje promedio que más o menos se ha aplicado durante estos años, estamos hablando de un incremento del 4,8 en estos últimos 10 años. Si observamos estos mismos datos en una gráfica, vemos que las líneas pues no han subido, sino que que son bastante continuas y no tienen un incremento importante y que bueno, han sido incrementos bastante suavizados y en concreto, sobre todo en el primer tramo de las viviendas, que son la inmensa mayoría, aquellas que tienen menos de 120 metros cuadrados.
Bueno, yo sí que aquí quiero hacer un inciso porque yo creo que es evidente la gran diferencia que ya lo apuntaba Joseba, ¿no?, en su primera diapositiva, que tenemos con nuestras ciudades de alrededor, ¿no? En Donosti el precio al año de la tasa es de 116 euros. En Bilbao, a pesar de que tienen, bueno, sí que tienen un sistema de categoría de calles, pero al final podemos hablar que tienen una media de unos 90 euros al año, porque va desde 40 hasta 172, y en la ciudad de Logroño son 130 euros al año. Con lo cual podemos observar que con los 51,06 euros que corresponde a las viviendas de menos de 120 metros cuadrados tenemos una gran diferencia con el resto de ciudades, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor. También recalcar que ayer, en la exposición de ayer, estábamos hablando que en Europa se venía a cobrar, ¿no?, alrededor de 150 euros, incluso en los sistemas variables, ¿no?, como comentaba en Cataluña, la parte fija, solamente la parte fija de la tasa, se venía a cobrar 90 euros. Y nuestra tasa actual, repito, está en los 56,06 para viviendas de 120 metros cuadrados y luego, bueno, hasta los 96,35 de más de 200 metros cuadrados, ¿no? Con lo cual tenemos una diferencia bastante importante con las ciudades de alrededor. Y luego vamos a ver esto cómo afecta, ¿no?, a la cobertura y a esa relación de los ingresos con los gastos. Ahora nosotros nos encontramos en un proceso de reflexión, porque luego veremos en esta sostenibilidad, ¿no?, de sostenibilidad económica del sistema. Y en este proceso de reflexión creo que también el ponente de Cataluña lo comentó el primer día, ¿no? No hay un sistema homogéneo y las diferentes ciudades están utilizando diferentes modelos fiscales, ¿no? Tenemos desde el modelo de Vitoria-Gasteiz por uso y superficie, por superficie también se aplica en Madrid, Bilbao, Pamplona y Logroño aplican un sistema por categoría de calle, Donosti, Segovia y Oviedo una tarifa fija, Zaragoza consumo de agua, Barcelona consumo de agua y cálculo de habitantes, bueno, y así sucesivamente. O sea, que podemos ver que los modelos fiscales aplicados por los diferentes ayuntamientos son diversos y tampoco nos ofrecen pues una tipología estándar, sino que vemos que cada ayuntamiento pues hace lo que puede estableciendo su modelo fiscal, ¿no? Tenemos también en la tasa, aplicamos una serie de bonificaciones por diferentes conceptos y, bueno, esta es lo que estoy explicando ahora es la situación actual y vamos a ver estas bonificaciones porque luego os voy a explicar hacia dónde queremos ir, ¿no? La primera bonificación que tenemos es por ubicación en los pueblos del término municipal, lo que denominamos entidades locales menores dentro de Vitoria-Gasteiz. La tarifa por vivienda, en vez de ser por metros cuadrados, tener diferentes tramos, en las entidades locales, a los pueblos, se cobra la tarifa de los 120 metros cuadrados, es decir, los 51,06 a todas las superficies de los pueblos, por lo cual consideramos que es una bonificación. También tenemos varias bonificaciones por criterios económicos, es decir, lo que se denomina el primero, la aplicación de la progresividad, ¿no? En este caso en las tasas y en los impuestos, ¿no? Por tramos de renta. Tenemos una tabla en la ordenanza que luego, bueno, si quieren les puedo facilitar la tabla completa, pero al final lo que incluimos son por criterios de renta y por número de personas. Es decir, un ejemplo, en una vivienda que hay 4 personas y su renta es inferior a 32.120 euros, tiene una bonificación del 10%. Es una tabla combinada de número de personas por criterios de renta.
Si en una unidad familiar hubiera 4 personas y la renta de esa unidad familiar fuera superior a 32.000 euros, no tendría esta bonificación del 10%. Luego tenemos unas dos bonificaciones que son muy similares, que afectan a las familias numerosas y a las familias monoparentales, que lo que se les aplica es, teniendo en cuenta la superficie de su vivienda, se les aplica el tramo justo anterior. Es decir, una familia numerosa que, por ejemplo, tenga una vivienda superior a 120 metros cuadrados, en vez de pagar la tarifa correspondiente a los metros cuadrados de su vivienda, pagaría lo del tramo anterior, 51,06, y lo mismo para las familias monoparentales. Y luego, por último, tenemos establecidas unas bonificaciones por uso. Los locales sin licencia de obra, es decir, que no están habilitados para actividades, tienen una bonificación directa del 50% de la tarifa, así como las clínicas adscritas al régimen público sanitario tienen otra bonificación directa del 15%. Bueno, esta es la situación actual de la tasa, que la tenemos diferentes modelos por tipo y superficie. Los ingresos que tenemos, que son 9 millones de euros, y luego los 9 millones de euros son ingresos netos, es decir, está descontado el importe de bonificaciones. Pero los ingresos obtenidos que tenemos para toda la gestión de los residuos, tratamiento y eliminación, no solamente corresponden a la tasa de basuras, sino que también lo financiamos mediante la recogida selectiva y mediante las tasas que tenemos establecidas en el vertedero. El mayor porcentaje, como se puede observar, de todos los ingresos obtenidos en el año 2012, que es el montante total, son 12 millones de euros, el 75% corresponde a la tasa propiamente dicha. Y luego ya tenemos cerca de 2 millones de euros, el 17%, corresponde a la recogida selectiva. Esos ingresos, ¿cómo los recibimos de la recogida selectiva? Son los convenios que tenemos con las asociaciones Ecoembre y Ecovidrio y con el papel cartón con Score, y exclusivamente corresponden a Ecoembre, Ecovidrio y Score. Esos 2 millones de euros. Lo que queremos es, desde luego, que con todo lo que nos ha contado el ponente anterior, Joseba, y con todas las medidas que incentivamos el reciclaje, que estos ingresos pues vayan aumentando de la recogida selectiva, ¿no? Y luego, por último, tenemos los ingresos de la tasa que tenemos establecido en el vertedero, que ya os había comentado antes que el promedio de la tasa por tonelaje es más o menos de 40 euros y supone el 8% de los ingresos obtenidos, que son aproximadamente 1 millón de euros. Y esto es el montante total, los 12 millones. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver la evolución de los ingresos de los últimos años. Y en esta evolución de los ingresos quiero significar que, pues sí que es verdad que ha habido un incremento suave de lo que es la propia tasa, ¿no? Hemos pasado de 7,5 millones a 9 millones del 2009 al 2011, y la recogida selectiva, hemos aumentado los ingresos de la recogida selectiva, y ahí es donde queremos ir, ¿no? Queremos aumentar, aplicar todas las medidas de inversión necesarias, ¿no? para ir mejorando como capital verde europea que somos, y que desde luego esta segunda fila cada vez los ingresos se vayan incrementando, ¿no? El incremento es leve, pero sí que se ve que la tendencia es hacia arriba, ¿no? Y en la fila anterior, en los vertidos de los residuos en el vertedero, la tendencia es descendente, que es lo que también debe ser, ¿no? Que cada vez haya menos vertidos en el vertedero y que, que el vertedero vaya lo que tenga que ir, y se ve y se ve perfectamente cómo también la tendencia, aunque es bastante leve, se ve una ligera disminución. Aquí las líneas en el gráfico
son muy planas, pues porque prácticamente no ha habido movimientos y solamente podemos observar esas tendencias leves de incremento en la recogida selectiva y de decremento en el tema de la eliminación de vertidos y la entrada de vertidos en Gardelegui, ¿no? Si vemos, terminando, o sea, esta es la situación de los ingresos. Tenemos 12 millones de euros, donde el porcentaje más alto corresponde a la tasa de basuras, y ahora vamos a ver cuáles son los costes y los gastos que tenemos. Bien, esta primera diapositiva, que no sé si se ve muy bien, lo que intenta es reflejar de forma simple el estudio de costes y el mapa. No sé si os acordáis que el catedrático Helio hablaba en la primera ponencia del mapa de actividades, ¿no? Entonces es un resumen de ese mapa de actividades y de los procesos más fundamentales del estudio de costes del Ayuntamiento de Vitoria. Antes de entrar a ver el estudio de costes, yo sí que quería recalcar algo importante, porque también lo apuntó Helio en su primera ponencia, la importancia de los estudios de costes. La importancia de que los estudios de costes estén perfectamente, que sean claros, que contemplen todo lo que tienen que contemplar, que la normativa así nos lo permite, que sean estudios económicos fiables, que contengan todos los elementos. Porque bien sabemos, ¿no? el artículo 25 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales nos obliga a presentar, nos dice textualmente, ¿no? Los acuerdos de establecimiento de tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial de dominio público o para financiar total o parcialmente los nuevos servicios deberán adoptarse a la vista de informes técnicos económicos en los que se ponga de manifiesto el valor del mercado o la previsible cobertura de los costes de aquellos respectivamente. O sea, es muy importante que cuando establezcamos una tasa o bien modifiquemos una existente, el estudio de costes esté perfectamente, sea un estudio de costes económico, fiable y que contemple todos los costes y que no tengamos luego problemas en los tribunales porque pues, por falta de información o porque en muchas ocasiones se ha declarado nulo. Y lo que sí está claro con la modificación de la norma foral y lo hemos visto, ¿no? Haciendo mención a la primera diapositiva, es que no solamente tenemos que incluir los costes directos e indirectos, sino también todos aquellos que nos aseguren el mantenimiento del servicio. Con lo cual, las normativas son muy claras y podemos incluir esos costes, ¿de acuerdo? Ya viendo en concreto, ¿no? El estudio de costes, tenemos tres patas claramente, ¿no? La parte del mapa de actividades que corresponde a la recogida, luego la parte del mapa de actividades que corresponde a lo que es el tratamiento y luego, por último, lo que creo que tenemos que, después de ver estos 3 días, tenemos que cambiar la palabra vertido y tenemos que llamarlo eliminación, ¿no? Creo que ya nos estamos quedando obsoletos y no hay que hablar de vertido, hay que hablar de eliminación. Vale, en la parte de recogida tenemos todo lo que nos ha contado y las diferentes formas que nos ha contado Joseba en la ponencia anterior que hace el Ayuntamiento de Vitoria. En la parte de tratamiento, incluimos en el estudio de costes lo que es la planta de tratamiento mecánico biológico de Jundiz, que es la planta de biometalización que nos ha hablado Joseba. Lo que pasa es que le damos diferentes nombres, como he comentado. Y luego tenemos la planta de residuos de construcción y demolición, que Joseba ya nos ha comentado cómo funciona, y aunque aquí en esta diapositiva es un error, está en este color verde,
no es una planta que nosotros estamos, es de explotación privada y no participamos ni participamos en los, o sea, es una explotación privada, con lo cual no entra dentro de los costes. Lo que sí que queríamos reflejar es que desde luego en el mapa de tratamientos, aunque no entra dentro de nuestros costes, en el Ayuntamiento de Vitoria existen otras plantas, la de RCDs, que está en color verde pero debería estar en color blanco porque no entra dentro de nuestros costes, así como otra serie de plantas que son las que ha comentado Joseba del Gobierno vasco, ¿no? Y también de tratamiento, de Diputación, perdón. Vale. Vamos a ver el estudio de costes de forma bastante, porque tampoco tenemos mucho tiempo. Yo, si quieren, luego sí que les puedo facilitar o podemos ponernos en contacto como lo hemos hecho. Este estudio de costes tuvimos la suerte o el lujo de contar con Elio, que ha participado con el Ayuntamiento de Vitoria durante varios años, no solamente con este estudio de costes, sino que hemos hecho estudio de costes de todos los servicios municipales, que quizás son más complejos que este estudio, porque al tenerlo, es decir, al tener mucha gestión indirecta, y al tener contratas es más fácil imputar el coste, que si tenemos que hacer un estudio de costes de este servicio, pues es 0,4 un administrativo, 0,5 de un gerente, etcétera. El estudio de costes está, vamos a ver, la primera parte es la parte de la recogida. La parte de la recogida he querido meter en esta diapositiva, no sé si se puede apreciar muy bien, pero al final la parte de lo que quería dejar claro es que el estudio lo hemos hecho por fracción de recogida, ¿de acuerdo? Entonces, el total de la recogida son 10.620.115, los costes de la recogida los actualizado al año 2011. Esto es parte del estudio que presentamos en el informe que va junto a las ordenanzas fiscales. Es importante, insisto, recalcar que es importante que los estudios de costes sean rigurosos para acompañar a las ordenanzas fiscales, y lo tenemos dividido por las diferentes fracciones, ¿no? El estudio se ha hecho de costes no lo ha hecho el Departamento de Hacienda, sino que todo el estudio de costes ha participado nuestro Departamento de Medio Ambiente. Hemos ido de la mano en todo momento, y creo que eso es importante también recalcarlo, ¿no? Podemos saber entonces exactamente qué es lo que nos cuesta cada recogida de cada una de las fracciones. No me voy a extender porque, bueno, ahí están los datos, y a cada una y a los costes de todas estas fracciones lo que le sumamos al final es el coste del personal propio. La inmensa mayoría no, toda la recogida de todas las fracciones lo tenemos mediante contratas con empresas, con lo cual aquí están los importes de las contratas, pero también a esos costes le tenemos que sumar pues un 0,4 del trabajo de Joseba, es decir, toda la parte de abajo es el coste del personal del ayuntamiento para la inspección, el seguimiento del servicio de recogida de basuras, ¿de acuerdo? El coste total, los 10 millones de euros de la recogida. Si luego vamos a la siguiente pata, es decir, cuáles son los costes de la planta, es más sencillo porque al final, como tenemos un contrato de explotación, es lo que tenemos en nuestro presupuesto, por una parte de lo que tenemos que pagar a la empresa por la explotación de la planta, que son los 5.800.000 al año, y luego están incluidos, como así nos lo permite la normativa, los costes de amortización, ¿de acuerdo? Con lo cual, el coste total de la planta son 6.600.000. Y por último, nos quedaría la última pata de los costes, que son los relativos al vertedero. El vertedero nos pasa lo mismo. Por una parte tenemos una empresa que nos explota el vertedero, el coste de explotación anual es de 1.300.000 y la amortización es bastante superior. ¿Por qué? Porque en este caso el vertedero, como bien ha comentado Joseba,
incluso por normativa, necesita unas inversiones cada cierto tiempo. Nosotros en Hacienda siempre estamos igual, o sea, es decir, los de medio ambiente siempre en el presupuesto, siempre hay que meter dotación presupuestaria para el vertedero, porque continuamente pues, hay que hacer inversiones obligatorias o inversiones para mejorarlo, para ampliarlo. Y lógicamente pues ahí tenemos unos costes de amortización que son prácticamente continuos. Entonces el total de los costes del vertedero son 5.600.000. Ya en esta diapositiva vemos el coste total y cómo ha ido evolucionando los últimos años, y nos ponemos en un montante de 23 millones de euros aproximadamente que nos cuesta la recogida que hacemos de forma y el tratamiento, que entiendo que lo hacemos muy bien, pero al final pues es un montante importante para el ayuntamiento, y con los ingresos que hemos visto, que eran 12 millones de euros, vemos que no alcanzamos a financiar el coste del servicio. Sí que en la siguiente diapositiva vamos a ver la evolución de los costes. Esta evolución de los costes no tiene, bueno, así como en la diapositiva anterior estaban incluidos los 3 últimos años los costes de amortización para que fuera comparable, en esta diapositiva era para ver un poco la evolución de los 10 últimos años. Aquí no están incluidos los costes de amortización, pero bueno, simplemente quería que vierais la evolución de los mismos. Y como veis, a partir del año 2007 y en concreto ya a partir del año 2008 hay un incremento importante de los costes. ¿Por qué? Porque durante el año 2005 y 2006 estuvo construyendo la planta. En el año 2007 la planta empezó a trabajar como una especie de forma, como proyecto piloto, y luego ya en el año 2008 empezó a trabajar ya a pleno funcionamiento, y es cuando empezamos a pagar todos los costes de explotación. Lo que quiero decir es que para los ayuntamientos y para las administraciones creo que es muy importante el invertir en el tratamiento de los residuos, en hacer una gestión correcta de los mismos, pero no hay que olvidarse que tiene un coste económico importante. Para ver la diferencia, no sé si os acordáis cómo teníamos las líneas de la evolución de los ingresos, prácticamente no tenían discontinuidad, eran muy planas. En cambio, si vemos ahora el dibujo de la evolución de los costes, pues vemos que hay un incremento importante, ¿no? Salvo el tema del vertedero, que bueno, que es algo más continuo, todo lo demás se ha ido incrementando. Yo creo que la visual del diagrama es bastante significativo. Y bueno, pues con esto que hemos visto de la situación del ayuntamiento, cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos, vamos a ver cuál es el resultado final, que es bastante fácil de adivinar, ¿no? Porque al final es una división, y en este momento nos encontramos con una cobertura del 52,58%. A nuestro modo de ver es una cobertura muy baja, porque lógicamente no cubrimos, es decir, las diferentes tasas que tenemos, tanto de las plantas como del vertedero como de la recogida de basuras, no cubre la financiación del servicio, y entonces al final este servicio, ¿cómo se financia? Con el resto de ingresos del ayuntamiento. Aunque Elio lo comentó de forma clara, y entiendo que no es comparable, pero sí es cierto que los estudios de costes que tiene Bilbao, los que presentan, de acuerdo en sus ordenanzas fiscales, están hablando de una cobertura entre el 90 y el 95%. Y el estudio de costes que tiene Donosti está de una cobertura del 70%. No me quiero extender, porque sí es cierto que para saber exactamente, creo que Elio lo explicó muy bien, los estudios tienen que ser homogéneos, etcétera, ¿no? Pero en principio los estudios presentados con nuestras ordenanzas están bastante más lejos de nuestra cobertura que tenemos en este momento. Es decir, tenemos una cobertura
bastante baja, hacia la mitad, y también, si nos comparamos con nuestras ciudades de alrededor, la tasa que tenemos establecida para la vivienda media es también bastante más baja, ¿no? Y por eso nos encontramos pues en estas vamos a ver las reflexiones, ¿no? En qué situación estamos. El índice de cobertura de la tasa es bajo, los costes y así además creemos que tiene que ser, creemos que se van a seguir incrementando, creemos que tenemos que invertir. Hay una necesidad recurrente de ampliar el vertedero. Más o menos cada 2 años se viene, bueno, no es exactamente ampliando, quizás la palabra no es correcta, ¿verdad, Joseba? Es haciendo inversiones de diferente tipo para cumplir normativa y para que sea un vertedero adecuado, pero más o menos cada 2 años pues hay que hacer inversiones. Estamos hablando de inversiones de entre 3 y 4 millones. De forma continuada. Por eso el montante de amortización en el estudio de costes tiene un valor bastante importante. Y luego, pues tenemos que continuar. Joseba, en la última diapositiva de su ponencia, ha comentado, ¿no?, ya una forma también de las ideas que ya se están trabajando y que se encuentran en el plan que tienen diseñado, y tenemos que seguir continuando en mejorar y teniendo en cuenta siempre criterios sociales y medioambientales. Pero claro, eso significa que los costes se van a seguir aumentando. Y también entendemos que el sistema de tarifas que tenemos actualmente, nuestro modelo fiscal, no incentiva una correcta gestión de los residuos. Por lo cual, creemos que el modelo está agotado. El modelo está agotado y el modelo no es sostenible. ¿Qué nos ocurre además, ¿no? El modelo implica que como no llegamos a financiar el servicio con la propia tasa, lo estamos financiando con el resto de ingresos, ¿no? Podríamos decir que lo que estamos aplicando es cierto beneficio fiscal de forma global a todos los ciudadanos, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Y por último, pues ¿a dónde queremos ir? En este momento queremos cambiar de instrumento económico, Para cambiar de instrumento económico estamos trabajando, aparte de organizar estos cursos de manera conjunta con la UPV, con la idea de aprender, porque estamos en plena reflexión, estamos trabajando con Miren como catedrática del tema y gran experta de la gestión de los residuos, en definir un nuevo modelo fiscal. Un nuevo modelo fiscal que entendemos que debe cumplir 3 objetivos. El primero de ellos es el que el modelo de tarifas debe estar basado en la existencia de una correlación entre las variables utilizadas y la generación de los residuos. Es decir, entendemos que aunque no estemos en un pago por generación, sí tenemos que tener un modelo fiscal que por lo menos exista, pues bueno, el número de habitantes, el consumo de agua, que sea mejor que el que tenemos ahora, que es lo más cercano a una tarifa plana, ¿no? Por otra parte, otro de los objetivos que tiene que cumplir es un objetivo ciertamente económico y que la normativa así nos lo permite. Nos tenemos que ir acercando, no de repente, no el año que viene, pero de forma progresiva nos tenemos que acercar al 100% del coste. Hace 8 años, más o menos teníamos una cobertura del 70%. Ahora hemos bajado al 52%. ¿Por qué? Pues porque estamos invirtiendo, ¿no?, en una gestión buena de los residuos, pero nos tenemos que ir acercando a esa cobertura. Y por último, y eso también tenemos que incentivar a los ciudadanos. Y este modelo con el que estamos trabajando, se tienen que establecer bonificaciones que incentiven esa correcta gestión de los residuos. Y en esta reflexión estamos. Nada más, muchas gracias.